Son las 7:14 de la mañana. Ya lo hiciste. Antes de que tus ojos terminaran de abrirse. Antes de que tu primer pensamiento fuera tuyo. Antes de que tu cuerpo decidiera si hoy quería estar vivo o no. Ya lo hiciste. La pantalla, el deslizamiento, el scroll interminable hacia ninguna parte. Y lo peor no es que lo hayas hecho. Lo peor es que no recuerdas haberlo decidido. Simplemente ocurrió. Como ocurre el respirar, como ocurre el parpadear, sin voluntad, sin conciencia, sin resistencia. Eso es exactamente lo que te está matando por dentro. No de golpe, no de forma dramática, no con una señal clara que puedas reconocer a tiempo. Te está matando en silencio, en milímetros, en fracciones tan pequeñas que cada día que pasa parece igual al anterior. Y esa igualdad, esa comodidad sin forma, esa ausencia de fricción, es la trampa más perfecta que jamás te han tendido, porque las trampas perfectas no duelen al cerrarse. Quédate un momento en esa cama, no te muevas todavía. Observa lo que acaba de pasar con honestidad quirúrgica. Llevas despierto menos de 4 minutos y ya le has entregado tu atención. Lo más valioso que tienes, lo único que nadie puede fabricar ni devolverte, a un algoritmo diseñado por ingenieros que trabajan 18 horas al día para que tú no puedas parar. ¿Qué viste? Un video de alguien cocinando, una discusión entre desconocidos, una fotografía de un lugar al que nunca irás, una noticia que te generó una emoción leve y pasajera sobre algo que no puedes controlar y que olvidarás antes del mediodía. 22 minutos, tal vez 31, fuera, idos, sin dejar nada. Ahora multiplica eso por 365 días. Multiplícalo por los años que llevas haciendo esto. Calcula cuántas horas de tu vida han desaparecido en ese agujero quieto y sin fondo. No lo hagas si no estás listo para lo que vas a sentir. Existe un concepto en la cultura japonesa que no tiene traducción directa al español, pero que se entiende de inmediato cuando lo vives. Shokunin Kishitsu. El espíritu del artesano. La idea de que cada acción que realizas, por pequeña que sea, lleva tu firma. La idea de que la forma en que haces una cosa es la forma en que haces todo. Considera eso. La forma en que empiezas tu día es la forma en que vives tu vida. Si empiezas cediendo el control, cedes el día entero. Si empiezas en modo reactivo, respondiendo al mundo antes de haberle preguntado nada a ti mismo, el día entero transcurrirá en ese mismo estado de reacción perpetua, sin que lo notes, sin que lo elijas. La debilidad no grita, susurra. Y lo hace con tu propia voz, en tu propio idioma, usando tus propias excusas. Llegas al trabajo, o enciendes tu ordenador desde casa, o abres lo que sea que se supone que debes hacer. Y antes de empezar, revisas los mensajes, luego el correo, luego el chat del grupo, luego algo que alguien mencionó que te recuerda algo que querías buscar, y ya estás en otro sitio, en otra ventana, en otro pensamiento que tampoco es tuyo. 40 minutos después no has producido nada, pero sientes que has estado ocupado. Esa sensación de ocupación sin producción es una de las formas más sofisticadas de autoengaño que existe. Tu cerebro registra movimiento, tu cerebro registra actividad. Tu cerebro libera pequeñas dosis de la química del esfuerzo, aunque no hayas esforzado nada real. Y el día sigue, y mañana harás exactamente lo mismo. Y pasado. Y el siguiente, hasta que un día, sin que nadie te lo anuncie, sin que nadie te lo advierta con tiempo suficiente, descubres que llevas 5 años moviéndote mucho y llegando a ninguna parte. Que tienes 34 años, o 41, o 27, y que la distancia entre quién eres y quién querías ser se ha convertido en una brecha tan ancha que ya no sabes si puedes cruzarla. Ese momento llega. Para todos llega. La pregunta es si, cuando llegue, tendrás algo construido o solo tendrás un historial de reproducciones y una memoria vaga de lo que quisiste ser. ¿Qué te está haciendo débil exactamente? No la pantalla en sí, no el contenido, no la plataforma. El hábito de no elegir, el hábito de dejar que el siguiente paso lo decida el entorno, el impulso, la notificación, la pereza disfrazada de cansancio, el miedo disfrazado de prudencia, la distracción disfrazada de descanso. La debilidad real no es física. No tiene que ver con cuánto puedes levantar ni cuántos kilómetros puedes correr. La debilidad real es la incapacidad de hacer lo que dijiste que ibas a hacer cuando ya no tienes ganas de hacerlo. Y esa incapacidad se entrena, igual que el músculo, solo que al revés. Cada vez que pospones algo que importa para hacer algo que no importa, entrenas esa incapacidad. Cada vez que cedes ante el impulso más cómodo, refuerzas el circuito. Cada vez que priorizas el alivio inmediato sobre el resultado real, le enseñas a tu sistema nervioso que eso es lo que eres, alguien que cede, y el sistema nervioso aprende rápido. Ahora son las 11:47, tienes hambre, pero no es hora de comer, así que comes igual.
No porque lo hayas decidido con coherencia, sino porque estabas aburrido entre una tarea y otra, porque alguien en la cocina hizo ruido, porque el cuerpo sugirió y tú dijiste sí sin pensar. Este es otro de los hábitos invisibles que te están erosionando. La incapacidad de sostener una incomodidad menor durante un tiempo razonable. El hambre a las 11:47 no es una emergencia, es una señal que puedes reconocer, registrar y decidir conscientemente si atiendes ahora o en 40 minutos cuando tenga más sentido. Pero no lo haces, vas y comes, y mañana será igual. Ahora piensa en cuántas decisiones de tu vida tienen esta misma estructura. Algo te incomoda levemente y tú alivias esa incomodidad de inmediato sin preguntarte si deberías. La ansiedad leve que ahogas con el teléfono, la tristeza difusa que disuelves con comida, el aburrimiento que tapas con ruido, la soledad que evitas con entretenimiento. No es que esas estrategias sean malas en términos morales, es que están construyendo un ser humano que no puede estar con sus propias sensaciones durante más de 90 segundos. Y ese ser humano, ese que no puede tolerar su propia interioridad, ese es el más manipulable que existe, el más predecible, el más fácil de vender, de distraer, de controlar. Yokoi Kenji lo dice de una manera que no tiene adorno. La persona que no puede estar consigo misma en silencio es la persona más dependiente del mundo, aunque nunca se vea a sí misma de esa manera. La tarde llega, son las 15:22, tienes una lista de cosas que hacer. Está en alguna aplicación, o en un papel, o solo en tu cabeza, que es el lugar más incierto donde puede vivir una intención. Miras la lista, eliges la tarea más fácil, no la más importante, no la más urgente, no la que más te acerca a donde quieres estar, la más fácil. Y te sientes productivo haciéndola porque produce una respuesta inmediata, porque tiene un resultado visible, porque no requiere que entres en el tipo de concentración profunda que hace tiempo dejaste de practicar. ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste en algo durante 90 minutos sin interrupciones? No 40, no 30, 90 minutos completos en una sola cosa, sin revisar nada, sin responder nada, sin salir a buscar nada. Intenta recordarlo. Si te cuesta más de 10 segundos recordarlo, ya tienes una respuesta. La concentración profunda es un músculo. Como todos los músculos, se atrofia con el desuso. Como todos los músculos, duele recuperarlo. Como todos los músculos, la incomodidad del entrenamiento es la prueba de que algo está cambiando. Y tú has estado evitando ese dolor durante meses o años. Cada notificación que revisaste en medio de una tarea fue una repetición a favor de la distracción. Cada vez que cambiaste de ventana sin terminar lo que estabas haciendo fue un entrenamiento en fragmentación. Cada vez que elegiste lo fácil sobre lo importante, fue un voto por la versión más débil de ti mismo. Los votos se acumulan. La persona que eres hoy es el resultado acumulado de todos los votos que has emitido hasta ahora. ¿Cuántos de esos votos los emitiste conscientemente? En el Japón del período Edo, los artesanos que fabricaban espadas, los maestros forjadores, tenían una práctica que no tenía nombre, pero que todos compartían. Comenzaban cada jornada con una hora de trabajo en silencio absoluto, sin hablar con nadie, sin recibir visitas, sin ningún estímulo externo. No era meditación en el sentido moderno y algo vacío que se le da a esa palabra. Era presencia activa, era la construcción deliberada del estado mental necesario para hacer algo que requería todo de ellos. Porque forjar una espada no es solo calentar metal y golpearlo, es un proceso que requiere una atención tan sostenida, una presencia tan completa, que si tu mente está fragmentada en 10 lugares, el error que cometas puede ser irreparable. El metal no perdona la distracción, la vida tampoco. Pero tú no fabricas espadas, tú fabricas algo más complejo y más frágil, tu propio carácter, tu propia capacidad, tu propio futuro. Y lo estás haciendo distraído, lo estás haciendo con la mitad de la atención, con una cuarta parte de la energía, con los recursos cognitivos que le quedan a un cerebro que lleva horas procesando estímulos sin descanso real. ¿Qué tipo de espada estás forjando así? Son las 18:45. El día de trabajo terminó, o debería haber terminado, pero la frontera entre trabajo y no trabajo desapareció hace tiempo. Los mensajes siguen llegando. Sigues respondiendo, sigues disponible, siempre disponible. Y esa disponibilidad constante, que quizás interpretas como responsabilidad o como compromiso, tiene un costo que no aparece en ninguna factura pero que pagas cada día. El costo es la ausencia de recuperación real. Tu cerebro necesita periodos sin demandas, no el tipo de descanso que viene de cambiar de una pantalla a otra, de cambiar de trabajo a redes sociales. Necesita periodos de baja estimulación genuina. Silencio. Movimiento sin propósito, conversación sin agenda, naturaleza, aunque sea en un parque pequeño durante 20 minutos. Sin eso, el cerebro no consolida lo aprendido, no procesa lo vivido,
No regenera los recursos atencionales que necesita para el día siguiente. Sin eso, cada día empiezas con menos de lo que necesitas para ser quien podrías ser. Y así, semana tras semana, mes tras mes, la distancia entre tu potencial real y tu desempeño real crece en silencio, sin una razón dramática, sin un momento de quiebre claro. Solo la acumulación lenta de déficits que nadie ve porque tú sigues funcionando. Sigues funcionando, pero ya no es lo mismo funcionar que vivir desde tu capacidad completa. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que estabas dando lo mejor de ti mismo en algo que importa? La noche, son las 22:30 y estás mirando una serie. No es la primera, es la tercera o la cuarta. Perdiste la cuenta en algún punto y seguiste de todas formas porque el siguiente episodio comenzó automáticamente. Y era más fácil dejar que siguiera que tomar la decisión de parar. La decisión de parar requiere energía. Y a las 22:30, después de un día en el que has estado tomando decisiones pequeñas y mediocres constantemente, tu reserva de energía decisional está en mínimos históricos, así que sigues. Y a la 1:14 de la madrugada finalmente paras. No porque lo hayas decidido, sino porque los ojos ya no aguantan. Mañana a las 7:14 el ciclo empieza de nuevo, pero espera. Antes de que llegues a ese punto, antes de que este guión se convierta en otro contenido que consumiste y que no cambió nada, necesitas ver con claridad lo que en realidad está en juego. Porque no estamos hablando de productividad. No estamos hablando de optimización, ni de rendimiento, ni de ninguna de esas palabras que suenan a manual de empresa. Estamos hablando de quién eres cuando nadie te está mirando. Estamos hablando de la brecha entre la persona que proyectas hacia afuera y la persona que se queda contigo a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir y el silencio pesa. Esa brecha es real y la alimentas o la cierras con cada decisión pequeña que tomas cada día. Aquí está lo que nadie te dice sobre los hábitos cotidianos que te debilitan. No te debilitan porque sean malos en abstracto. Te debilitan porque crean una versión de ti que no puede confiar en sí misma. Cuando dices que vas a hacer algo, levantarte antes, no revisar el teléfono hasta después del desayuno, terminar esa tarea importante antes de hacer las urgentes, y no lo haces, no solo pierdes el tiempo, pierdes algo más importante. Pierdes el argumento interno de que eres alguien que cumple con lo que se propone. Y ese argumento, esa evidencia acumulada de que puedes confiar en ti mismo, es la base de toda confianza real. No la confianza que viene de la validación externa, no la que viene de los logros visibles, la confianza que viene de saber, en lo más profundo, que cuando tomaste una decisión y fue difícil mantenerla, la mantuviste de todas formas. Esa confianza no se compra, no se construye en un día, se construye en pequeñas victorias sobre el impulso de ceder. Se construye en las veces que hiciste lo que dijiste que ibas a ir a hacer aunque no tuvieras ganas. Se construye en los momentos en que el camino fácil estaba ahí, completamente disponible, y tú decidiste no tomarlo. ¿Cuántas de esas victorias has tenido en los últimos 30 días? Sé honesto, no con nadie más, contigo. El concepto japonés de Kaizen, el mejoramiento continuo a través de cambios pequeños y constantes. No es una técnica de productividad, es una filosofía de cómo se construye un ser humano. La idea es que no existe un momento de transformación dramática. No existe un día en que despiertes siendo otra persona. No existe el gran salto, el gran cambio, la gran decisión que lo modifica todo de una vez. Existe el día de hoy, existe la decisión de este momento. Existe la diferencia microscópica entre ceder y no ceder, entre consciente e inconsciente, entre elegir y simplemente reaccionar. Y esa diferencia microscópica, acumulada durante 300 días, durante 1000, durante 10 años, se convierte en la distancia entre dos versiones del mismo ser humano que son casi irreconocibles entre sí. Una de esas versiones eres tú si sigues igual. La otra eres tú si empiezas a hacer algo diferente hoy, aunque solo sea una cosa, aunque solo sea durante un día, aunque el cambio sea tan pequeño que nadie más lo note. El árbol que puede romper la roca no lo hace en un instante. Lo hace con décadas de crecimiento silencioso y constante, milímetro a milímetro, hasta que un día la roca cede y todo el mundo pregunta cuándo pasó. Siempre pasó antes. Nadie lo vio porque nadie miraba cuando importaba. Aquí viene el punto que no puedes ignorar. Los hábitos que te están haciendo débil no son los grandes vicios. No es el alcohol, ni las drogas, ni ninguno de los enemigos obvios que el mundo señala con claridad. Son los hábitos de rendición cotidiana. El hábito de revisar el teléfono como primer acto del día porque sientes una ansiedad vaga si no lo haces. Y esa ansiedad es más difícil de tolerar que el acto de ceder. El hábito de posponer la tarea que importa para hacer las que no importan porque las que no importan tienen un resultado inmediato visible y las que importan requieren entrar en la incomodidad de no saber cómo va a salir. El hábito de consumir información en lugar de crear, de ver en lugar de hacer,
de reaccionar en lugar de iniciar. El hábito de necesitar condiciones perfectas, el silencio perfecto, el estado de ánimo perfecto, el momento perfecto para hacer lo que en realidad podías haber empezado hace 15 minutos en condiciones imperfectas. El hábito de hablar sobre lo que quieres en lugar de construirlo. El hábito de analizar en lugar de actuar. El hábito de prepararte para empezar. Cada uno de estos hábitos por separado parece pequeño, parece inofensivo, parece razonable. Juntos construyen un ser humano que vive en la periferia de su propia vida, observando, esperando, aplazando, siendo el espectador de una existencia que en algún punto dejó de ser suya. ¿Cuándo fue exactamente? ¿Cuándo dejaste de ser el protagonista? No hay una respuesta fácil porque no hubo un momento. Fue gradual. Fue la suma de 1000 ceder pequeños que nunca sintió como una rendición, porque cada uno era justificable, explicable, comprensible. Estoy cansado. Mañana lo hago. Solo este episodio más. No es el momento adecuado. Cuando tenga más tiempo. Cuando esté más seguro. Cuando las circunstancias mejoren. Las circunstancias no van a mejorar primero. Esa es la mentira más benevolente que te has contado. Las circunstancias mejoran después de que tú cambias, no al revés. La energía no llega primero para que luego actúes. La acción trae la energía. La seguridad no llega primero para que luego te muevas. El movimiento trae la seguridad. La motivación no llega primero para que luego empieces. Empezar trae la motivación. Estás esperando en el orden equivocado. Llevas esperando en el orden equivocado. Yokoi Kenji habla de algo que él llama la trampa de la comodidad progresiva. No es que la comodidad sea mala, es que la comodidad, cuando se convierte en el criterio principal con el que tomas decisiones, empieza a rediseñar quién eres sin que lo notes. Cada vez que eliges lo cómodo sobre lo necesario, tu umbral de lo que consideras aceptable desciende. Lo que antes te molestaba, quedarte sin hacer lo que te propusiste, vivir con la incomodidad de no haber dado lo mejor, deja de molestar, no porque te hayas vuelto más sabio o más zen o más aceptador, sino porque te has acostumbrado. Y acostumbrarse a menos cuando eres capaz de más es una de las formas más lentas y más completas de desperdiciarse. El guerrero que duerme demasiado tiempo en tiempos de paz pierde la capacidad que tenía, no de golpe. Poco a poco, cada día que pasa sin exigirse, algo se va asentando, algo se va cubriendo, algo se va olvidando de cómo era moverse desde la plenitud de sus capacidades. Un día se mira en el espejo y todavía reconoce su cara, pero en el fondo de los ojos hay algo diferente, algo más apagado, algo que sabe. Existe una práctica que los japoneses llaman misogi, someterse voluntariamente a un desafío físico o mental de tal magnitud que al terminar ya no eres la misma persona que cuando empezaste. No tienes que hacerlo en grande, pero necesitas hacerlo. Necesitas encontrar la versión cotidiana del misogi, algo que te pida más de lo que crees que tienes, algo que te obligue a descubrir que la versión de ti que creías que era el límite no lo era, porque la debilidad que se instala en el día a día no viene de falta de capacidad. Viene de no haberla probado en mucho tiempo. Viene de vivir dentro de una zona tan conocida y tan segura que ya no sabes con certeza dónde están tus bordes reales. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que genuinamente no sabías si podías terminar? ¿Cuándo fue la última vez que empezaste algo sin garantía de que iba a salir bien? ¿Cuándo fue la última vez que elegiste la versión difícil de una decisión siendo completamente consciente de que era la más difícil? Si no recuerdas cuándo fue, ya sabes dónde está el problema. Ahora viene el momento más importante, no el más dramático, no el más emocionante, el más importante. Porque este es el punto donde la mayoría de las personas que llegan hasta aquí hacen algo muy predecible, asienten. Internamente dicen, sí, tienes razón, esto tiene sentido, debería cambiar. Y luego no cambian nada, no porque sean perezosas, no porque sean débiles, no porque no quieran, sino porque cometieron el error fundamental, confundieron el entendimiento con la transformación. Entender no cambia nada, emocionarte con una idea no cambia nada, estar de acuerdo con un argumento no cambia nada. La única cosa que cambia algo es una acción concreta, hoy, en este momento, antes de que la emoción de este instante se evapore y el sistema nervioso vuelva a sus patrones habituales, porque eso es exactamente lo que el sistema nervioso hace. Volver a lo conocido en cuanto la presión disminuye. Tienes una ventana, la ventana está abierta ahora mismo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? No te voy a dar una lista de 10 hábitos que debes implementar, no porque no existan, sino porque las listas no son el problema ni la solución. El problema es más profundo que cualquier lista. El problema es la relación que tienes con tu propia voluntad, y esa relación se repara de una sola manera, ejerciéndola, forzándola a funcionar cuando todo en ti pide que se relaje.
descubriendo una y otra vez que puedes más de lo que la comodidad te ha convencido de que puedes. Empieza pequeño, pequeño de verdad. No el pequeño retórico, que en realidad sigue siendo grande. Elige una cosa, una sola. Algo que llevas posponiendo. Algo que tu instinto más honesto sabe que deberías estar haciendo y que no estás haciendo. No mañana, no cuando termines de leer esto. Ahora. O si es de noche y el ahora no puede ser inmediato, entonces con la primera decisión del día siguiente, con el primer momento en que el teléfono llame tu atención y tú puedas decidir no atenderlo todavía. Un momento, una decisión, un voto a favor de quien quieres ser. No es mucho, pero es real, y lo real acumulado se convierte en lo que eres. Yokoi Kenji tiene una frase que no suena espectacular al principio, pero que crece en ti con el tiempo. Dice que el hombre que se gobierna a sí mismo no necesita que nadie lo gobierne, y el hombre que no puede gobernarse a sí mismo será gobernado por todo, por sus impulsos, por sus miedos, por sus hábitos, por las agendas de otros, por el azar. No hay punto medio, o te gobiernas o eres gobernado. Y gobernar no significa rigidez. No significa eliminar el placer o el descanso o la espontaneidad. Significa que cuando decides descansar, lo decides. Cuando decides disfrutar, lo decides. Cuando decides parar, lo decides. La diferencia entre la persona que se gobierna y la que no está en lo que hacen. Está en si lo eligieron o simplemente ocurrió. Esa diferencia lo cambia todo. Han pasado varias horas desde las 7:14 de la mañana. El teléfono que tomaste antes de estar completamente despierto sigue ahí. Las aplicaciones que consumen tu atención sin devolverte nada real siguen abiertas. La tarea que postergaste esta mañana sigue esperando. La versión de ti que podrías ser sigue esperando. Pero ahora, en este momento, hay algo diferente. Sabes exactamente lo que está pasando. Ya no puedes decir que no lo sabías, y eso cambia algo. No todo, no de inmediato, pero algo. Porque el conocimiento que no puedes ignorar es el que tiene el poder de volverte incómodo con quien eras ayer. Y esa incomodidad, si la escuchas en lugar de ahogarla, si la dejas actuar en lugar de disolverla con el siguiente estímulo disponible, puede convertirse en el motor de algo que nadie puede darte desde afuera. La transformación real no llega en oleadas, llega en destellos, en el momento en que ves con claridad y no apartas la vista. Este puede ser uno de esos momentos. O puede ser otro contenido que consumiste y que pasó. Tú decides cuál. Última cosa. La debilidad que hemos estado nombrando durante todo este tiempo no es un defecto de carácter. No eres débil porque seas malo, o flojo, o insuficiente. Eres débil porque llevas mucho tiempo entrenando la debilidad sin saberlo, y lo que se entrenó puede desentrenarse. Lo que se construyó en una dirección puede construirse en otra, no de manera perfecta, no sin caídas, no sin días en que el sistema antiguo gana y tú terminas de nuevo frente a la pantalla a la 1:14 de la madrugada sin haber hecho lo que te propusiste. Eso va a pasar. La diferencia entre quien cambia y quien no está en sí, caen. Está en sí, se levantan como si la caída fuera parte del proceso o como si fuera la prueba de que el proceso no funciona para ellos. Para todos funciona, requiere tiempo, requiere que empieces cuando aún no tienes ganas, requiere que tomes la decisión difícil el día que menos energía tienes para hacerlo, precisamente ese día, porque ese es el día en que más importa. Son las 7:14 de la mañana. Mañana. El teléfono está en la mesita de noche. Empieza a vibrar con la primera notificación del día. Y tú, antes de tocarlo, te detienes. 1 segundo. 2. Le preguntas a ese segundo qué quieres hacer hoy. No el mundo, no el algoritmo. No la notificación. Tú. Ese segundo, ese espacio microscópico entre el impulso y la acción, es donde comienza todo lo que eres capaz de ser. Ahí empieza el artesano. Ahí empieza el que se gobierna. Ahí empiezas tú, si decides empezar. El metal sigue caliente. La decisión es tuya.